Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenísimo. Bueno, creo que ya están viendo mi pantalla, ya las compartí. ¿Me escuchan todo bien? Ahora en un minutito arrancamos, esperamos a ver si hay algún compañero que todavía está ingresando y así ya arrancamos, ¿sí? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir un poco con lo que habíamos cortado la otra vez. Ya habíamos visto la presentación del programa, ya creo que la mayoría ya se pudo descargar. Vi que estuvieron compartiendo algunos links como para ayudarse entre ustedes y poder por lo menos hacer el curso con las versiones que logren conseguir. Cualquier versión, como les dije, funciona. Antes de empezar, recuerden en el chat, siempre pongan enviar a los panelistas y a los participantes, así sus compañeros también pueden ver las preguntas que hacen, ¿sí? Porque yo tengo el chat por fuera de la pantalla principal. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con un documento. Ya teníamos el documento listo, empezado, nosotros le damos el nombre, ya teníamos las características. Si en algún momento teníamos que cambiar el modo de color o alguna configuración. Exacto, Carmen. Gracias por lo que nosotros, cualquier cambio que queremos hacer, se puede hacer una vez empezado el documento, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá tengo mi modo de color en CMYK, lo que hago es ir a archivo, modo de color del documento, y ahí ya lo paso a RGB, entonces ya me aseguro que los colores que voy a usar ya van a estar definidos en caso para el tipo de pantalla, que es lo que yo quiero trabajar en este momento. Tenemos las sangrías. Si por alguna razón no vamos a necesitar las sangrías y nos lo pusimos por defecto, todo eso lo podemos modificar. Hay distintas en preferencias y en propiedades, ¿sí? Todo nosotros lo que vamos a ver en pantalla está en preferencias, ajustar documento, y en el menú en ver vamos a encontrar varias opciones que nos va a interesar. Ahora más adelante vamos a ver algunas opciones sobre las líneas guías y las cuadrículas. En ajustar, en preferencias, todo lo que relacionado a la configuración del programa, ¿sí? Desde la apariencia, cómo queremos ver que se vea el escritorio, yo lo tengo ahora en un gris oscuro, nosotros podemos cambiar en apariencia de lo que es la interfaz, ahí podemos cambiar distintos colores, cómo se va a ver los objetos, cómo se va a seleccionar, todo eso lo cambiamos de preferencias. No es solo con el documento, sino ahora con el programa en general. Cualquier documento que yo abra, yo cierro el programa y después lo vuelvo a abrir otro día, ya estos cambios ya van a quedar guardados una vez que yo le doy OK. ¿Sí? Entonces, quizás más adelante, cuando ya se van acostumbrando con el programa, ustedes pueden ir cambiando en preferencias algunas, activar o desactivar algunas opciones que puede ser es conveniente, ¿sí? De todas maneras, a lo largo del curso, yo, dependiendo de la herramienta que estemos viendo, yo voy a hacer comentarios referentes a los que son preferencias. Y lo que es ajustar documento es directamente al documento en el que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, si por ejemplo no quiero las sangrías, voy acá en ajustar documento, lo llevo a cero. Llevo todo a cero, ahora cuando le doy OK va a desaparecer la línea roja porque no la voy a usar. Y acá se suele cometer el típico error de que si queremos un fondo de color, nosotros cambiamos y damos esta opción a clic
y cambiamos el color. Ahora está en blanco, ¿sí? Esta opción se usa más que nada, es referente a la impresión. Lo que me está haciendo es, desde mi pantalla me va a simular cómo va a reaccionar las tintas con referente al color desde de la hoja donde yo voy a imprimir. No es lo mismo que yo imprima en una hoja en blanco que lo imprime en una hoja amarilla, lo imprime en una hoja verde, ¿sí? Las tintas van a impactar diferente, ¿sí? Se van a oscurecer mucho si no es blanco. Si yo imprimo sobre una hoja verde, una cartulina verde, los colores rojos, los colores azules no van a salir iguales, van a salir más oscuros. Lo que hace esto es solamente simular. Si esto después le ponen simular, le cambian el color, cuando lo guarden en JPG, PNG, siempre se va a ver blanco, porque lo único que usted está haciendo es simulando el color donde yo voy a imprimir, ¿sí? Después esto, el resto va a quedar igual. Para que le doy OK, así ya saco, ven, desaparecieron las líneas de sangrado. Y si le quiero dar un color al fondo, le voy a dejar las líneas de sangrado con control Z, siempre vuelvo para atrás si hay algo que ustedes no querían hacer o deshacer, siempre para deshacer, control Z varias veces, tiene un guardado bastante amplio de las cantidades de retroceso que yo puedo hacer. Entonces, para darle un color al fondo, yo lo que voy a usar es un objeto. Así que vamos a empezar con las herramientas de formas, las más básicas, y de a poco que nos va a permitir hacer objetos, ya en los ejercicios que van a tener, que tienen en el material de lectura, ya con esos simples objetos que ahora les voy a mostrar, ya podemos empezar a ilustrar y a hacer una configuración, un diseño básico para hacer una estructura para el resto del diseño general, ¿sí? Por ahora se escucha bien, me van siguiendo bien en pantalla. Buenísimo. Sí, acá tenemos el formato. Yo habíamos puesto, no recuerdo qué medidas tenía ya configurado. Si queremos ver bien cuál va a ser el tamaño de nuestro documento, tenemos dos opciones. Ir a lo que es, tenemos una herramienta que se llama mesa de trabajo. Si hago clic sobre la mesa de trabajo, se va a seleccionar. Van a ver que cuando yo después seleccione un objeto va a ser muy parecido, ¿sí? La forma de seleccionar un objeto, transformarla, ¿sí? En las puntas y en los sectores medios me va a aparecer un cuadro donde ahí me va a permitir seleccionar, mantener y desplazar el tamaño. Y acá ya me va a decir el tamaño, ¿sí? Acá, si quiero ponerle un tamaño específico, lo pongo en este caso estoy trabajando con milímetros, pongo 300, ahí me lo ajusto exactamente a un tamaño bien redondo, ¿sí? Porque si no me queda con decimales. Entonces, lo dejo de esta manera y después, si quiero modificar también de otra forma lo que son la medida de la mesa de trabajo, voy a lo que es panel mesa de trabajo. Si cualquier elemento que nosotros no encontremos acá a la derecha, siempre van a estar en ventana, ¿ven? Yo acá busco mesa de trabajo, de todas maneras yo ya lo tengo desplegado, si yo ya lo tengo anclado en este sector, simplemente se me va a abrir. Y si no, va a aparecer una ventana flotante que yo la puedo anclar directamente. Entonces, yo tengo acá mi mesa de trabajo, el nombre de la mesa de trabajo. Si hago doble clic, yo le puedo poner el nombre para organizarme mejor, le pongo tapa. Esta es la posición, el 1. Quiere decir que en este caso yo tengo solamente una sola mesa de trabajo. Si yo empiezo a agregar más mesas de trabajo, por ejemplo, acá tengo acá en nuevo, agrego una mesa, automáticamente se me va a agregar una exactamente igual. De todas maneras, yo puedo tener mesas de trabajo diferentes, ¿sí? Quizás un PDF no necesite tener todas las mesas de trabajo del mismo tamaño, o para llevar a imprimir, quizás queremos tener bien organizado en cada diseño en una mesa de trabajo, en un mismo archivo, lo podemos hacer directamente acá yo tengo dos mesas de trabajo, con la herramienta mesa de trabajo yo, por ejemplo, puedo hacer más pequeño, más chico una mesa y también acomodarlo, ¿sí? Lo desplazo y lo dejo de esta manera. Por más que yo lo coloque arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, esta mesa de trabajo siempre va a ser las dos. Entonces, si yo guardo, por ejemplo, yo tengo esta posición de las mesas de trabajo, si yo guardo como PDF, me va a respetar siempre el orden. El primero va a ser la tapa y después la mesa de trabajo 2. Si yo quiero que me aparezca en un PDF en la mesa de trabajo 2, acá con las flechas yo subo, acá puedo bajar o deslizar. Entonces, ahora sí, cuando la primera hoja que me va a salir en el PDF va a ser mesa de trabajo 2 y después va a aparecer la tapa.
¿Sí? Acá puedo organizar todas las mesas de trabajo que yo pueda tener. Y simplemente, si yo estoy trabajando también con la herramienta, con el suprimir, la puedo eliminar. Y si no, con el tacho de basura también elimino. Y si quiero otras opciones de la mesa de trabajo, doble clic en el icono este que me va a aparecer. Un clic o doble clic, dependiendo de la versión. Y ahí me va a aparecer las medidas, ¿sí? Y la orientación. Después hay otras opciones que después más adelante vamos a ver. Pero bueno, y el nombre de la mesa de trabajo que yo ya le puse tapa, ¿sí? Simplemente haciendo doble clic sobre la imagen. Para cambiar el fondo, el color de fondo, ahora vamos a ver cómo vamos a hacer. No, a veces se suele usar esta opción de lo que es en ajustar documento, que es simular papel de color, pero esto solamente simula el papel donde yo voy a imprimir. Después siempre va a quedar en blanco, ¿sí? Esto no sirve para guardar un JPG, ¿sí? Una imagen que se va a subir con un color que yo quiera. Para usar una mesa de un color, lo que voy a hacer es usar la herramienta rectángulo, ¿sí? Acá con doble clic en la mano, siempre encajo mi mesa de trabajo en lo que entre en mi escritorio, ¿sí? Ahí ya acerco haciendo un doble clic. Entonces, usamos lo que son las formas, ¿sí? Es uno de los elementos básicos del diseño, la creación de formas, y acá tenemos varias herramientas que nos va a ser útil. Acá desplegamos si queremos ver más herramientas, pero vamos a empezar con la herramienta más básica, que es el rectángulo. ¿Sí? Empezamos con formas geométricas y después en la próxima, cuando empezamos a tomar la pluma, que nos va a permitir hacer formas más orgánicas, ¿sí? Más sin ángulos tan rectos. La creación de en este caso de un rectángulo, tenemos dos opciones. Simplemente haciendo un clic y soltando en cualquier parte de la pantalla me va a aparecer una ventana donde yo le puedo poner exactamente las medidas que yo quiero que tenga ese objeto, 50 por 50. Si por alguna razón queremos cambiar las unidades de medida, o podemos ir a preferencias, o si no, un atajo rápido es control R, que me permite que aparezcan las reglas. Estas reglas están acá en ver. ¿Ven? Todo lo que aparezca en el escritorio siempre va a estar en ver. Acá tenemos reglas, ocultar en este caso control R y mostrarlas control R, es el mismo atajo. Y un clic derecho, ahí me va a permitir rápidamente cambiar las unidades de medida. Si yo quiero trabajar en centímetros, directamente ya lo cambio y ya trabajo en centímetros. Entonces, cuando yo quiero crear un nuevo objeto, ya me aparece en centímetros. Que a veces, más que nada, cuando lo pasamos en unidades de medida de píxeles, de unidades de centímetros, dependiendo de lo que estemos haciendo. Entonces, ahí tengo las formas. Y después, la otra manera de crear un objeto es haciendo un clic en la herramienta, la tenemos activada. Acá siempre abajo nos va a decir qué herramienta tenemos activada. Y ahí simplemente hacemos hacemos un clic, mantenemos y empezamos a estirar, ¿sí? Siempre, en este caso lo voy a hacer desde la esquina donde yo hice un clic. Entonces va a mantener y desde la punta yo empiezo a estirar. A la derecha me va a indicar cuánto está haciendo la medida. Si ven ahí tiene el ancho y el alto del rectángulo que yo estoy haciendo. Si yo mantengo la tecla Shift, me va a hacer siempre un cuadrado, ¿sí? Por más que los tire rápidamente, ya los lados ya quedan anclados para que sean iguales. Siempre el Shift va a mantener, siempre el Shift, siempre en muchas herramientas, siempre bloquea, o en muchas acciones tienen la función de bloquear. Ahora les voy a mostrar que otras opciones también con el Shift podemos usar. Entonces ahí empiezo a crear. Esta forma no es muy precisa, pero es rápida para hacerla, ¿sí? Una vez que lo tenemos, más o menos podemos empezar a trabajar y después le damos desde lo que es el panel de superior, donde es el panel de transformación, ahí me dice cuántas son las medidas. Yo le puedo poner 10 por 15, ahí ya me queda la forma que yo quiero. Yo puedo modificar en cualquier momento el objeto, tanto desde numéricamente, desde los paneles. Acá tenemos en la miniatura del panel transformar. ¿Ven? Acá nos vuelve a aparecer con más opciones. Y si no, si lo queremos tener anclado en el lado derecho, simplemente va a ir a ventana, transformar. ¿Ven? Me va a quedar una forma que aparece de esta manera. Después yo directamente lo puedo acá anclar, ¿sí? Entonces cada vez que abro el Illustrator ya me queda en este listado, que es esta opción, transformar. Entonces ahí puedo ver qué características tiene este objeto.
yo cambio de objeto, ahí me van apareciendo distintas formas cuando voy usando, ¿sí? Entonces, si quiero hacer un fondo de un color, simplemente hago el tamaño, el rectángulo siempre lo hago del tamaño que tiene, o el cuadrado, dependiendo del fondo. Recuerden, si yo voy a elegir un fondo, si estamos usando las sangrías, siempre tenemos que sobrepasar la mesa de trabajo y el fondo tiene que llegar hasta la línea de sangrado. Y lo mejor es siempre sacarle el color de trazo. Por defecto siempre me vienen los colores de trazo de los objetos en blanco de relleno y negro de lo que es el color de trazo, ¿sí? El perfil del objeto. Si nosotros cambiamos el color, así en este caso después vamos a ver más herramientas de color, doble clic, me va a aparecer una opción de color. Ahora te lo explico con el mismo objeto, pero cambiado de color, Julieta, no te preocupes. Entonces, elijo el color, le doy OK y ya me aparece un color diferente, ¿sí? Yo puedo usar el color que yo quiera, le voy a dar un color y ya nos aparece. Entonces, este va a ser el color de fondo porque es un objeto y lo va a pintar, se va a imprimir. Lo mejor siempre es sacarle el color de trazo a un objeto que no necesitamos. ¿Por qué? Porque sin querer puede terminar saliendo el negro, ¿sí? Por una razón se imprime, se achica el objeto y termina saliendo que esto no es lo que queremos. Simplemente queremos un color pleno de fondo. Entonces directamente seleccionamos los colores de lo que son los trazos y acá, por ejemplo, ponemos ninguno o con la tecla ñ es el atajo, ¿sí? Apretamos la ñ y ahí ya desaparece el color. Lo mismo pasa con el color de relleno. Presionamos la ñ y ahí ya queda un objeto totalmente, existe el objeto porque está creado, pero no tiene ni un color de relleno y ni un color de trazo, ¿sí? Eso siempre nos va a quedar siempre estable, por más que no se vean, siempre está. Y después quizás en algunos tipos de diseño puede traer un problema tener objetos, ¿sí? sin relleno y sin trazo, porque quizás nos molesta más adelante. Entonces, siempre que usamos sangrados, entonces yo tengo la sangría, para los fondos, mínimo, siempre el fondo tiene que llegar hasta las líneas de sangrado, ¿sí? Para que cumpla la función. Recuerden que las líneas de sangrado, ¿sí? nos guardaba, ¿sí? Por las dudas de que el corte se haga mal. Si se hacía un poco hacia afuera, acá yo tengo mi mesa de trabajo que este va a ser el diseño final. Si yo lo quiero imprimir, el corte va a pasar. Supuestamente tendría que pasar justo por las líneas, pero si no llega a pasar justo por las líneas, si yo dejo mi diseño de fondo, me va a pasar un poco por fuera, ¿sí? Yo acá voy a marcar con una línea guía. Entonces, supongamos que la cuchilla me pasa por acá y me va a quedar un pequeño espacio en blanco, ¿sí? Entonces se va a cortar el fondo y no queda bien eso. Entonces, siempre cuando usamos sangrados, ¿sí? Se usan en las impresiones a gran escala. Entonces, ahí siempre que lleguen a las líneas de sangría. Entonces, si la cuchilla pasa un poco hacia afuera, no pasa nada. El color se va a seguir viendo y el diseño no nos vamos a dar cuenta si se corrió un poco, ¿sí? Porque el color va a ser siempre el mismo. ¿Se entiende? Eso no pasa eso. Eso si nosotros vamos a mandar a imprimir a una gráfica, ahí sí, bueno, si queremos ganar el mayor tamaño, no lo usamos, pero nosotros vamos a tener el control del corte, ¿sí? Lo vamos a cortar nosotros, o si no, bueno, lo vamos a revisar uno por uno, por lo menos, cuando no son grandes tiradas. Eso es cuando los sangrados es con una revista, por ejemplo, que llega un momento que nosotros ya no vamos a tener el control del diseño final, ¿sí? Va a depender de la imprenta donde lo llevemos. Entonces, con el sangrado más o menos nos resguardamos de que salga lo mejor posible. De todas maneras, siempre hay que estar en contacto con el de la imprenta, siempre hay que ver cómo salen los colores antes de una impresión general. Eso más, cuando veamos color también lo voy a volver a explicar. ¿Sí? ¿Me siguen por ahora? ¿Alguna duda? Yo suelo dejarle de 3 milímetros. Igual siempre si nosotros no le hacemos las sangrías y lo mandamos, seguramente el de la imprenta te va a avisar que por favor le hagas el sangrado y con 3 milímetros ya te asegurás
Aparte, siempre hay que mantener una distancia entre mesa de trabajo y mesa de trabajo, así como yo recién les mostré. Siempre con la herramienta de mesa de trabajo podemos correr hacia los lados, el escritorio es amplio, y nosotros tenemos la libertad para trabajar con escritorios y mesas de trabajo bien separadas, como para que no se choquen los objetos que van haciendo. Sí, el sangrado es siempre para imprenta, eso es para la imprenta. ¿Sí? Esto porque yo lo explico porque te va a aparecer, apenas que creas un documento nuevo, te va a aparecer esa opción, como para que sepan para qué se usa. Claro, exacto, para un flyer en una red, que se va, no, eso no, ahí no. Nosotros después vamos a elegir qué es lo que se va a guardar en JPG, ¿sí? Siempre los cortes, si tengo una imagen que sale, siempre cuando guardo como JPG, PNG para subir a la red, ahí siempre le voy a marcar que siempre me respete los cortes que yo marqué en la mesa de trabajo. Cuando le pones sangrías a una sola hoja, estaba leyendo lo que me preguntaba Juan. Mi pregunta es cómo le pones a una sangría sola. No, siempre por defecto se van a marcar este tipo de sangría. Después nosotros podemos marcar a través de las líneas guías, que ahora le voy a explicar, simplemente unas sangrías a una sola mesa de trabajo. De todas maneras, más o menos nosotros siempre calculamos, por más no tener estas líneas, siempre nosotros, aunque no las tengamos, solamente son referencias, listo, siempre llevamos un poco por fuera la imagen que llega al corte, ¿sí? Siempre que tomo, no solo los fondos, sino pongo una imagen. Entonces, el fondo sí, lo tengo por respeto a la imagen. Y esto también, esto siempre tenemos que calcular que si usamos sangrías, parte de una imagen, ¿sí? Unos 3 milímetros hacia los lados, dependiendo la posición del objeto, lo vamos a perder, ¿sí? De todas maneras, después cuando veamos Photoshop, nosotros vamos a poder controlar este tipo de imagen. Que es una imagen, es un mapa de bits. Es una imagen hecha con vectores, pero en realidad es un mapa de bits que yo bajé de internet. Pero bueno, si tenemos varios volantes distintos, directamente hacemos documentos diferentes, ¿sí? Como para también tener un orden y que no se confundan los documentos. Para eso sí, usamos dos archivos diferentes y listo. ¿Sí? Que no sea rectangular, no, la verdad que después a veces va a haber unos tipos de diseños que son de packaging, pero ahí ya directamente haces el diseño siempre dentro de la mesa de trabajo, ¿sí? Con la forma que quiere y donde va a pasar los cortes. ¿Sí? Siempre las mesas de trabajo van a ser rectangulares o cuadradas. Sí, por eso. Siempre eso es cuando nosotros usamos toda la mesa de trabajo. ¿Sí? Cuando nosotros sabemos, los límites los marca la mesa de trabajo. Después podemos tener, dependiendo, si tengo un folleto, o como me preguntaba Juan, si tenemos, ahí también nosotros podemos poner el diseño siempre por dentro y bueno, respetando, por más que la mesa de trabajo sea grande como para tener un espacio, ¿sí? Yo acá siempre estoy hablando y usar este tipo de sangrados cuando nosotros usamos exactamente, el diseño tiene exactamente el tamaño y la forma de la mesa de trabajo. Pero si después podemos hacer otro diseño, por ejemplo, un diseño donde va a ser el diseño de una etiqueta, ¿sí? Que es circular, ahí la mesa de trabajo no la hacemos circular. Nosotros hacemos el diseño dentro de la mesa de trabajo y donde nosotros con
con otros objetos vectoriales que también se puede hacer, o con estas líneas guías, ¿sí? Que nosotros desplazamos y sacamos. Ahí nosotros marcamos dónde van a ser los cortes, ¿sí? Los cortes se marcan a partir de los objetos vectoriales. Por eso no tener una... Siempre la mesa de trabajo, siempre que hablo sobre las sangrías, que me viene ya por defecto en lo que es el armado del documento, siempre es respetando la mesa de trabajo. Pero si no, siempre nosotros el diseño lo podemos tener. Si mi diseño va a ser este, después el de la imprenta se va a encargar dónde armarlo, cómo acomodarlo, ¿sí? Yo tengo para que me entre en un lienzo, ¿sí? Para aprovechar mayor cantidad de lienzo. Entonces, la idea es, bueno, tengo una mesa de trabajo de este tamaño, una 4, una 3, entonces yo voy acomodando la cantidad, no ser siempre una mesa de trabajo pequeña. Entonces yo voy buscando la forma que se pueda aprovechar la mayor cantidad de imágenes o de folletos, y la voy a ir acomodando como para que encaje dentro de la mesa, ¿sí? Entonces, ahí sí, si yo necesitaría, todo eso lo marco después o con separaciones directamente que hago yo las separaciones o con las líneas guías. Por eso siempre, eso cada vez que se manda algo a imprimir, no es solo mandar el archivo, bueno, imprimirlo. Siempre hay que ver el trabajo en conjunto con cada imprenta trabaja diferente, cada imprenta... ¿Sí? Para borrar, a lo que me preguntaba Darío, para borrar cualquier objeto, siempre suprimir. Tenemos un objeto, acá selecciono un objeto, se me marca la tecla suprimir y ahí ya se borra, ¿sí? Del teclado. Yo tengo varios objetos, ¿ven? Yo tengo varios objetos acá. Cada uno tiene vamos a darle un color diferente, Entonces, acá con los objetos vectoriales, lo que tiene es que en cualquier momento yo puedo seleccionarlos, cosa que cuando veamos... Exacto, Julio, disculpe que corte un poco porque yo trato de contestar las dudas. Lo que me pregunta Julio, exacto, sí, aparte más que nada por los colores, ¿sí? Uno después va a tener más confianza con la imprenta, porque, bueno, yo quiero mandar a imprimir. Entonces después voy a ir viendo cómo trabaja el de la imprenta con los colores, si me respeta bien los colores. Después yo voy a tener, antes de hacer una tirada grande de impresiones, él me tiene que sacar unas muestras de color, ¿sí? Unos ejemplos, se lo va a imprimir en unas hojas usadas, ¿sí? Más o menos para que te veas cómo se ve el diseño. Y a veces ahí vos vas, ¿sí? Siempre es bueno ir personalmente y verificar que los colores que vos estuviste diseñando en la imprenta por lo menos se vean bien. Porque a veces me ha pasado, me dicen, está todo perfecto, no hace falta que vengas, ¿sí? Que el diseño está bien, y nosotros siempre vamos y los colores eran un desastre, nada que ver a lo que estaba, y quizás tipo me terminaba imprimiendo un montón de tiradas, gastando plata, que el diseño no era como nosotros queríamos, ¿sí? Estaban saliendo demasiado, tirando tonos a verde. Que el de la imprenta tampoco no tiene por qué saber el gusto que tengamos o el diseño que nosotros hicimos. Claro, cada uno sí, pueden armar un foro, cada uno en la zona donde esté, porque yo sé que son de zonas diferentes de todo el país, entonces pueden tirar cuando tengan una experiencia. Aparte sé que armaron un chat, también ahí se pueden pasar la data. Bien, vamos a seguir con las formas. Entonces, lo bueno que tiene, cosa que después no va a pasar con los... Sí, no, voy en el foro, que yo no. Entonces, con Photoshop, cuando hagamos el Photoshop, trabajemos en Photoshop en la misma capa, no vamos a poder tener esto de que en cualquier momento armamos el objeto y después podamos elegirlo individualmente, salvo que trabajemos en capas. Acá en Illustrator podemos trabajar en capas, siempre es recomendable trabajar en capas. Así que nosotros tenemos un panel que se llama, además de la mesa de trabajo, tenemos uno que es capas. ¿Sí? Que esto es para tener un orden en un diseño, siempre es recomendable. Van a ver que por defecto
yo necesito una sola capa. Si yo oculto la capa, ¿ven? Me desaparece todo el trabajo hasta la mesa, hasta el color del escritorio. Yo necesito mínimo una capa para trabajar que ya me viene por defecto. Entonces yo tengo la capa y cada vez que agrego un objeto nuevo a esta capa, van a ver que aparece individualmente, acá yo puedo desplegar, cada objeto está como una subcapa diferente, ¿sí? Entonces cada uno de estos objetos, si yo quiero borrar un objeto determinado, además de seleccionándolo y con el suprimir, yo puedo elegir dentro de esta subcapa el objeto que quiero eliminar y acá en el tacho de basura lo elimino, ¿sí? Entonces ahí elimino el objeto que quiero. Voy a eliminar este. Entonces, lo que nosotros podemos es tener un control de todos los objetos que están en cualquier momento, ¿sí? Lo podemos reubicar, lo podemos modificar, lo podemos girar, ¿sí? Yo puedo seleccionar un objeto. En este caso tengo el color por defecto. La tecla D siempre me lleva a los colores por defecto, blanco de relleno y negro. Yo selecciono un objeto y presiono la tecla D, siempre los va a llevar. Porque a veces uso un color y cuando armo otro objeto me queda el color del último color que usé. Creo que en preferencias, creo que en preferencias se puede eliminar esto y que cada objeto que yo creo sea por color de referencia. Pero a veces estamos trabajando siempre con objetos del mismo color y a cada rato ponerle un color diferente, simplemente tocando la D yo llevo al objeto a los colores por defecto. No, cada uno, cada uno trabaja. Yo trato de poner este tipo de aspecto porque es el que se parece también a los otros, a las versiones más viejas para el que esté usando una versión más antigua. Pero es básicamente, son todos igual, muy parecidos. Sí, ahí te explico las capas. Ahora seguimos con las capas. Yo tengo las subcapas, ¿sí? Todo esto está dentro de una capa. Es como unas capas que yo puedo manejarme. Se suele usar, por ejemplo, una capa para un fondo. ¿Sí? Yo pongo esta capa, voy a crear yo tengo la capa 1 con objetos. Voy a frenar doble clic, objetos. ¿Sí? Que son contenedores, son objetos que van a estar en el diseño. Y después yo quiero tener, ahora te explico, lo que quiero hacer es un fondo. Entonces, el fondo lo puedo tener en una capa diferente. Así que voy a crear un objeto, un rectángulo en este caso. Antes de crear el objeto, voy a crear la nueva capa que acá. Acá aparece crear nueva capa. Hago un clic, me crea una nueva capa. ¿Sí? Acá yo le voy a poner doble clic, fondo. Y la voy a deslizar abajo. ¿Sí? Voy a hacer un clic, mantengo y deslizo hacia abajo. ¿Sí? Lo llevo abajo. Entonces, acá el próximo objeto que yo voy a crear siempre va a estar en la capa donde yo tengo seleccionada. En este caso, en el fondo. Entonces, yo voy a crear una capa, algo clarito, así no molesta tanto. Creo la capa y ya me creó el objeto. Ahora sí, yo acá puedo tener un control de la posición de estos tres objetos. Si yo quiero que el cuadrado blanco, el rectángulo blanco esté por encima de estos dos, yo puedo hacer dos cosas. Así como yo moví de lugar la capa de posición, yo puedo mover la subcapa. ¿Sí? Yo puedo tomar el rectángulo blanco y deslizarlo hacia arriba. Y ahí queda por arriba. Otro atajo rápido que yo suelo usar es clic derecho, organizar. Acá puedo decirle qué es lo que quiero hacer. ¿Sí? Traer al frente, van a ver que voy a tomar el verde. ¿Ven que está último? Clic derecho, organizar, traer al frente. Entonces me pone arriba de todo, ven que subió, arriba de todo, siempre respetando esa capa, ¿sí? Arriba de todo, de todos los objetos. Cada vez que yo creo un objeto nuevo, siempre se va a poner arriba. Por defecto, ¿sí? Siempre se pone arriba de todo. Aparece en el subcapa. Entonces yo acá puedo tener un orden de esta manera, y si no, por ejemplo, tomo el cian, clic derecho, organizar, en vez de traer al frente, hacia adelante. Lo único que va a hacer es subir un escalón, ¿sí? Me sube una capa sola. Entonces yo puedo ir creando. Entonces, cada vez que yo quiero crear una capa nueva, cada vez que yo creo un objeto nuevo, automáticamente se me crea una subcapa. Y acá tengo las capas nuevas. Estas son las capas. ¿Sí? Acá estos dos colores son para identificar en qué visualmente, sin tener el panel de capas, que estoy en una capa diferente. Por ejemplo, ven que acá estos objetos son azules. Y cuando yo selecciono un objeto,
¿Cómo se selecciona el objeto? Está en azul. Si yo selecciono la capa de fondo, que está en rojo, ven que me aparecen las opciones de transformación en rojo. ¿Sí? Las opciones de transformación son básicas para usar. Acá yo puedo hacer rotar. Si quiero rotar un objeto, me posiciono cerca de una de las esquinas y ahí yo puedo rotar el objeto. ¿Sí? ¿Se entendió esto de las capas? Yo si uso, por ejemplo, en la capa fondo, clic derecho, organizar, traer al frente, no va a pasar nada porque yo estoy en una capa. Siempre esto, el organizar, siempre me va a respetar la capa donde estoy. Yo acá en la capa fondo, por más que yo ponga organizar, traer al frente, nunca se me va a posicionar por encima de estos objetos porque siempre están en una capa por encima. ¿Sí? Entonces, si pasa eso, fíjense que quizás los objetos están en capas diferentes. Si en algún momento ustedes quieren cambiar de capa, una de las cosas que pueden hacer es, o toman el objeto, lo arrastran a la capa fondo, entonces ya esta capa, ya este objeto ya está en la capa fondo. ¿Sí? Otra forma es con la típica control X de cortar, voy a la capa objetos, control B corta de pegar, ¿sí? Y ahí se me pega. Lo que tiene esto es el control X y el control B, el control B corta, cuando lo pega siempre me lo va a pegar, ¿ven? Acá yo tengo control B corta, yo ya tengo el objeto, este cuadrado en la papelera, ¿sí? Cuando uno copia, ¿sí? Una palabra, un objeto, siempre queda en un portapapeles. Entonces, cada vez que presiono control B, me va a ir pegando en el mismo lugar o en el centro de la pantalla los objetos, hasta que copie otra cosa o hasta que corto. ¿Sí? Entonces, si yo quiero exactamente, por ejemplo, corto control X, corto el objeto, entonces yo me ubico, creo otra capa nueva, y yo lo quiero pegar exactamente en el mismo lugar, el atajo es control F. Ahí me lo va a pegar exactamente en el mismo lugar donde yo lo corté. ¿Sí? Acá tenemos los atajos, ¿ven? Edición, cortar, control X, copiar, control C, pegar, control B, que el control B siempre te lo va a pegar en el centro de la pantalla, y pegar, ¿ven? Te lo pega adelante. Si pongo control B larga, me lo copia en la... ¿Ven? Esto F, B, acá control mayúscula, shift, control B corta, siempre son más o menos muy parecidas las opciones. Sí, hay una opción, Gianluca. Lo que hacen es lo mejor. Por ejemplo, yo tengo mi fondo, ya tengo el fondo listo, lo quiero bloquear. ¿Por qué? Porque a veces cuando hago un clic y armo un área de selección para que se me seleccionen todos los objetos, yo no quiero y quiero moverlo, se me va a mover el fondo. Entonces, si lo quiero bloquear, simplemente voy acá a la capa, al lado del ojo hay uno que se llama, hay un candadito. Haces un clic, ya está, esto no lo puedes mover más. Hasta que vos no destildes esta opción, esto queda fijo. Ahora yo hago un área de selección, selecciono y el resto no se me selecciona. ¿Sí? Entonces ya te aseguras de que no se va a mover en ningún momento. Si te molesta para seguir trabajando el color del fondo, lo puedes ocultar. Después cuando terminás o cuando lo quieres ver. Exacto, sí, Daniel. Funciona muchas herramientas funcionan igual que el Photoshop. Entonces ahí puedes trabajar. Otra cosa de las capas, yo puedo, por ejemplo, yo tengo estos tres objetos. Entonces, en algún momento yo quiero modificar una forma. ¿Ven? Por ejemplo, en la última versión de Illustrator, cada vez que seleccionamos un objeto y tiene un ángulo recto, me aparece un círculo. Cosa que en las otras versiones no aparece. Ahí vamos. Entonces lo que me permite hacer es redondear, ¿sí? Seleccionarlo y estirarlo hacia adentro para redondear el objeto. ¿Sí? En vez de que sea recto, me redondean en otro tipo de ángulo. Entonces, supongamos que yo quiero modificar este objeto sin moverlo del lugar para verlo entero. Yo lo puedo hacer simplemente haciendo doble clic sobre el objeto, lo aíslo. Esto se llama aislar. Entonces, acá es como que entro en un modo de aislamiento, entré al objeto rectángulo. ¿Sí? Hizo doble clic. Y los otros objetos se me bloquearon y se hacen más transparentes y por más que estén encima, se quedan por detrás para que yo pueda trabajar tranquilo. ¿Ven? Yo quiero estirar hacia abajo, cosa que antes no lo veía, hasta donde quiero que quede.
¿sí? Trabajar esta parte de la flecha. Una vez que terminé, o hago doble clic en otro sector, o la flecha que me aparece acá en este sector. ¿Sí? Yo en cualquier momento puedo aislar objetos. ¿Sí? Tomo un objeto, selecciono, doble clic, y ahí ya entro en un área de aislación. Todo lo demás objetos se pone más, con una opacidad menor, como para que yo pueda trabajar, y los otros como que quedan bloqueados. Por más que los quiera elegir, no puedo. Solamente voy a trabajar con este objeto. ¿Sí? Con doble clic. Acá yo tengo una flecha como para que me dice en qué tipo de capa estoy, y ahí puedo ir saliendo. Entonces yo salgo, o haciendo doble clic en área. Clic derecho, aislar, trazo seleccionado. ¿Ven? Por eso parecen que son muchas de las herramientas, pero van a ver que tenés la misma opción en distintos lugares. Tengo tres formas de entrar a un modo de aislación. Doble clic, clic derecho, aislar, y para salir, o puedo con la flecha, clic derecho, salir del modo de aislamiento, o haciendo doble clic en otro lado, ¿sí? Dentro de la forma. Entonces yo puedo trabajar con esos objetos. Bien, entonces también puedo armar grupos. Supongamos que hice un logo, ¿sí? Supongamos que este sea mi logo, ya está. Esto lo voy a ir manejando, ir tratando de buscarle un lugar en el diseño, después lo voy a ir repitiendo, pero lo tengo todo con objetos diferentes, objetos sueltos. Entonces yo puedo elegir los tres objetos a la vez. Yo para elegir esto puedo hacer un área de selección, o directamente hago un clic con Shift, mantengo siempre el Shift y voy haciendo clic en otros sectores, me va sumando. Si un objeto que está seleccionado y mantengo el Shift, lo deselecciono, ¿sí? Entonces, esto puedo seleccionar. Entonces, ¿qué hago? Lo agrupo. Una vez que ya sé que este va a ser mi logo, lo agrupo para que no tener que andar seleccionando todos los objetos individualmente y sumándolos. Entonces, hago un clic derecho y agrupar. O control G. Control G, ya está. Ahora cuando selecciono un objeto del grupo, todo el grupo se selecciona. Y lo mismo, en las capas voy a ver que además de estar subdividida por subobjetos, lo puedo tener por grupos. ¿Sí? Este grupo le puedo poner logo. Si le pongo logo, yo sé que entrando a este objeto yo tengo las partes que tiene el logo ese que tiene. Entonces, si yo hago un doble clic sobre el logo, entro al modo de aislación del logo. Entonces yo me puedo mover los objetos cambiando de lugar, modificando el logo. Una vez que termino, doble clic por fuera, ya está. Otra vez sigue el logo agrupado. Para desagrupar, clic derecho, desagrupar, o Shift, Control y la tecla G. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Cómo puedo llevar un grupo de capas? Puedo directamente cortando y copiando, ¿sí? O deslizando. Yo tengo un grupo, lo quiero, este logo, lo llevo a objetos. Lo pongo acá, suelto y ya está. Ya la capa 3 no tiene nada, está vacía. Ven que ya ni me figura nada. La puedo eliminar si no la voy a usar. Y tengo todo dentro de, el logo está dentro de la capa objetos. ¿Sí? Arrastrando y deslizando. O con control X, cortar, ir a la capa donde yo quiero que esté y control F, control B corta, shift control B, cualquiera de las opciones, ya me lo va a pegar en la capa que yo tenga seleccionada. En Illustrator, no sé, a veces uno no se acostumbra a usar las capas, pero siempre es mejor, por ejemplo, tener el fondo en una capa, tener los objetos, después cuando trabajemos textos, siempre en una capa diferente, así después podemos ir bloqueando y que no nos vaya molestando, ¿sí? El tipo de selección, porque cada vez que nosotros nos seleccionamos o hacemos una selección de área, se nos termina seleccionando todos los objetos. ¿Sí? De todas maneras, ven que nosotros podemos también bloquear un objeto en particular. ¿Sí? Esto es, acá, clic derecho, desagrupo, ¿ven? Entonces yo quiero solamente bloquear el verde, listo, le pongo un candado, el resto lo puedo seleccionar, menos el verde. El verde siempre va a quedar fijo. Hasta que yo no le saque la selección. ¿Ven? Y los textos o cualquier otro objeto que nosotros podamos poner, siempre trabajan con las capas, trabaja igual.
Con respecto a los cuadrados o los rectángulos que tengo, ahí voy a poner la D. Entonces, estas formas, ¿sí? Esta es una opción. Yo puedo hacer individualmente cada uno de los ángulos. Yo puedo ir a lo que es el menú de transformar. Acá voy a poner el panel, perdón. Este lo voy a mover acá. Y acá tengo muchas opciones, ¿sí? Siempre por defecto, van a ver que en otras versiones simplemente no tengo tantas, porque ahora en las versiones nuevas tenemos como un objeto que es dinámico hasta que yo no le dé expandir estos objetos que me permite cambiarles el ángulo. ¿Ven? Yo, por ejemplo, si hago un clic solamente y deslizo hacia adentro, automáticamente por defecto se me redondean todos los lados. Pero yo puedo hacer un clic y soltar, vean que se oscurece, entonces solamente puedo redondear uno solo de estos lados. Esto es una herramienta nueva que se aplicó en las últimas versiones. ¿Sí? Entonces, vuelvo para atrás, yo puedo decir con Shift, puedo sumar. Así como puedo sumar selecciones, con el Shift, en algunos casos, puedo seleccionar la herramienta. Entonces, solamente voy a redondear el lado superior. ¿Sí? Ahí podemos. De todas maneras, en el panel de transformar, acá ven, yo tengo para elegir los cuatro ángulos, decirle a 45 grados. ¿Eh? Entonces ahí me cambio ese sector a 45. Vuelvo para atrás, lo pongo a 0 y vuelvo. Entonces, lo que hace es, un objeto, en este caso el cuadrado o el rectángulo, está compuesto por 4 vértices. ¿Sí? En este caso, acá en el programa se los conoce por puntos de ancla. Entonces, cuando yo tomo uno de los lados, lo que hace es divide esos puntos, entonces ya para que me permita. Esto es lo que vamos a hacer en la próxima, a controlar estos puntos de ancla para lograr curvas, ¿sí? Que por ahora nos viene en las formas, en la mayoría de las veces, siempre ángulos rectos. Entonces ahí yo puedo controlar. Hasta yo llego por encima y ya vuelvo a los 90 grados. Entonces yo puedo controlar la rotación, tanto en los paneles como directamente sobre la forma. Si yo mantengo Shift, me lo va a girar cada 45 grados, ¿sí? Entonces yo puedo tener un control. El Shift, como le dije antes, siempre bloquea. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero deslizar este cuadrado hacia la izquierda, siempre pero manteniendo el mismo eje, yo con el Shift me puedo deslizar rápidamente sin que se me vaya hacia abajo, ¿sí? Si yo suelto el Shift, ahí voy a tener que ir controlando. Ven que me aparece una información, tanto cuando agrando o cuando muevo el lugar, a la derecha de mi cursor me aparece información. Esta información la pueden activar si ya no la tienen por defecto. Vayan a ver guías inteligentes. ¿Sí? Esta es una herramienta útil porque les sirve para tener una noción de las ubicaciones directamente sobre el objeto. Por ejemplo, cualquier tipo de información que me aparece, ven, en verde, no sé si llegan a ver, ahí me dice que tengo un trazado, que estoy seleccionando un trazado, que por ejemplo, si me muevo, me va a aparecer una línea que me está indicando que justo, exactamente, el centro de mi objeto está justo en el centro del otro objeto. O si me ubico por debajo, me avisa que justo coincide uno de los límites del objeto, está justo en la misma eje, en el eje Y del otro objeto. Entonces, este tipo de información sirve rápidamente activando solamente ver o control U, guías inteligentes. ¿Sí? Ahí activan esa herramienta que es bastante útil. Después vamos a ver qué otras cosas más nos puede ayudar. ¿Ven? Entonces, si queremos mover dos objetos rápidamente hacia abajo, selecciono los dos objetos, con el Shift, ¿ven? Me puedo mover. ¿Ven? Si yo muevo mucho el cursor, ya se me va hacia otros lados. Pero más o menos, si lo hacemos rápido, no hace falta, ya nos aseguramos de que mantenemos el eje, ya que en el eje X sigue estando en el mismo lugar, siempre, salvo que nos movamos mucho. Bien, entonces, si tenemos versiones anteriores y queremos lograr el tema de los rectángulos que en las puntas estén redondeadas, usamos herramientas rectángulo redondeado, por ahora. Después vamos a ver en la próxima cómo hacerlas manualmente. Entonces, cuando estoy haciendo la forma, ¿ven? Ya me viene con un ángulo redondeado. Entonces yo mientras lo voy armando,
con las flechas hacia arriba o hacia abajo, los puedo ir diciéndole cuánto, ¿ven? Cuánto redondeado va a estar la forma. En este caso, ya por defecto me vienen las 4, ¿sí? Por eso, ahora le voy a mostrar cómo si queremos dividir la figura. Entonces, ahí armamos, más o menos la tenemos. Si muevo la flecha del teclado hacia la derecha o a la izquierda, siempre me va hacia los extremos, o bien recto o bien redondeado, ¿eh? Ya aparece un círculo. Entonces, una vez que lo tengo, suelto. Acá, como es la última versión, me aparece la opción, me sigue apareciendo estos círculos que son opciones. ¿Ven? Dentro de preferencias, me va a aparecer en las opciones, ¿ven? Selección y visualización de puntos de ancla. Los ángulos que estén mayor a 177, siempre me va a aparecer ese círculo, ¿sí? Que me va a permitir redondearlo. Si está menos, ya no me va a aparecer. ¿Ven? Yo lo puedo setear, yo le puedo cambiar cada cuánto aparezca. ¿Ven? Por eso todas las opciones, preferencias, cualquier tipo de cosas que queramos cambiar dentro del programa, fíjense, búsquenlo en preferencias que lo van a poder modificar. Por ejemplo, yo creé un objeto nuevo que está en un trazado de un punto, ¿sí? Este es el grosor de mi trazo. ¿Sí? Yo tengo un trazado, lo llevo a 10. Entonces, cuando lo tomo de la punta y lo hago más chico, automáticamente, por defecto, me viene que me va a achicar el tamaño del trazo. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, en preferencias, saco escalar trazos y efectos, ¿sí? Entonces tomo este objeto que está en 10 puntos, cuando lo achico, ¿ven? Me mantiene los 10 puntos, entonces quizás, si es un objeto que yo lo quiero llevar más chico, el trazado me va a terminar comiendo parte de la imagen, ¿sí? Yo lo llevo a algo muy chico, ¿ven? El trazado, como sigue estando en 10, ¿sí? No se adaptó al tamaño que yo achiqué, me lo termina comiendo. Entonces, ahí, tomo. Entonces, ustedes pueden elegir, si depende de lo que quieran hacer, que eso no pase. De todas maneras, si tienen la última versión, esa opción les va a aparecer acá a la derecha. Escalar trazados y efectos, cosa de que yo estoy en 10, lo achico, y ahí sí, proporcionalmente me va a hacer más chico el trazado. ¿Sí? Si es un logo, que después cuando veamos el tema de los logos, siempre no conviene tener colores de trazado, ¿sí? Después las hacemos con otros objetos. Cuando achico el logo no me va a terminar deformándose, porque el trazado va a quedar en el mismo tamaño. ¿Sí? Y lo mismo con las otras herramientas de objetos. El elipse para hacer círculos, siempre Shift para hacer un círculo perfecto. Si no, va a ser una elipse, un óvalo. Si no, con el Shift hago la forma, listo. Siempre me mantiene el radio igual. Después tenemos herramienta polígono. El polígono, cuando empiezo a hacer la forma, con las flechas del teclado yo puedo ir agregándole puntas o restando. Si quiero hacer un triángulo, le saco todas las puntas mínimas, en este caso 3. Entonces hago un triángulo. Si empiezo a sumar, cuando más puntos de ancla tenga, más redondeado va a quedar, más se va a acercar a un círculo. Eso a las figuras geométricas. ¿Sí? Entonces yo mantengo Shift para que me quede bien derecho la forma y ya lo suelto. Si lo quiero rotar, lo tomo de la punta, Shift, le doy y lo giro, ¿sí? 180 grados. Esta es la forma manual. Si no, un clic derecho, transformar, y acá tengo distintas opciones de transformación del objeto. Escalarlo, reflejarlo, lo reflejo, acá puedo previsualizar, lo quiero reflejar, ¿sí? Horizontalmente, lo gire, entonces ahí lo puedo hacer. ¿Ven? Son varias formas de hacerlo. Claro, el Shift siempre sirve para lo que es sumar, bloquear y sumar objetos seleccionados, por ejemplo. Bueno, una estrella de 12 puntas, usamos la herramienta estrella. Entonces, empiezo a crear la estrella con las flechas hacia arriba o hacia abajo, le doy la cantidad de puntas. De todas maneras, ahí suelto, haciendo un solo clic, que me aparezca la ventana, como dije al principio, ahí 12 puntas. ¿Sí? Y ahí le pongo 12 puntas y ya tengo la forma que quiero. ¿Sí? Yo elijo
Cuando hago un clic, ¿cuántas puntas quiero que tenga? Le pongo 5. Entonces ya me hace la estrella de 5. Pero lo puedo hacer mientras la voy creando. Mientras voy generando la forma, le voy sumando o restando. Si lo resto mucho, va otra vez un triángulo. De todas maneras, el triángulo, la conformación de los puntos de anclas no van a ser 3. Cuando lo hago una estrella, ven, yo suelto, ahí ya no tengo 2 de más. ¿Sí? Esto porque vino de una estrella el triángulo, y no desde un polígono. Cuando hago el triángulo, y ahí cuando veo la conformación, ahí sí está de 3 puntos de ancla unidos que forman el triángulo. ¿Sí? Entonces acá tengo 3. Después igual cuando veamos pluma vamos a ver cómo eliminar estos puntos de más que no los queremos. Lo vamos a hacer. Entonces, para la estrella también otras opciones es, por ejemplo, acá sumo la estrella común, el Alt me cambia la forma. ¿Ven? Cuando presiono el Alt y lo mantengo, la parte superior de las puntas queda recta. Si lo suelto, queda este tipo de estrella, y si lo mantengo, después con el control me estira las puntas. ¿Sí? Si yo en un momento quiero hacer algo, los puedo llevar hacia adentro o hacia afuera, y al Shift siempre me va a bloquear para que me quede siempre derecho y no se me mueva hacia los costados. Siempre lo mantengo de esta manera. Shift y Alt hago la forma. ¿Sí? Entonces, suelto. Ya tengo la forma. ¿Eh? Todo esto lo podemos ir creando. Por ejemplo, para el robot que van a tener el ejercicio, en el caso de que tengan versiones anteriores, lo que pueden hacer es, por ejemplo, hacen la figura, hacen la forma redondeada, y después cuando tienen que hacer el cuerpo, lo hacen con otra forma. ¿Sí? Entonces, este es el cuerpo. Lo que hace la cabeza, lo que se ve de atrás, va a quedar oculto en el trabajo final. ¿Sí? Siempre los objetos vectoriales siempre se forman a través de partes. Cuando veamos pluma y creamos también ilustraciones vectoriales, también vamos a ver que son a partir de partes separadas que van creando, y va haciendo a la suma de todo eso, va creando la forma. Sí, Gianluca, cuando creamos una forma, por ejemplo, una estrella, un polígono, las flechas del teclado, ¿ven? Las hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Para mover. Ahí siempre voy agregando puntas a los objetos. De todas maneras, esta misma opción, haciendo un solo clic, que me aparezca la ventana, ahí yo le puedo poner la cantidad de lados. Yo le pongo 5, el radio que va a tener la figura, y le doy OK. Entonces ya tengo la forma milimétrica. Entonces, nosotros teníamos esta forma, ¿sí? Íbamos creando el robot. Lo que hacíamos antes, en las versiones anteriores, cuando queríamos tener una parte de un objeto redondeado y la otra que sea recto, lo cortábamos. La forma de destello, sí, la verdad que nunca recomiendo usarla porque es como un efecto que hace, es una combinación de degradados. Esto se va sumando también con las flechas del teclado, sumando y restando, ¿sí? Tipos de reflejos. Después vamos a ver cómo usarlas, ¿sí? Después, cuando veamos color y eso, cómo reemplazarlos. Lo que hace es una combinación de degradados al rellenar, pero lo toma como un objeto. Pero esto, a veces este tipo de efectos, más que nada cuando imprimamos, ¿sí? Cuando vamos a ver que una cosa es lo que veamos el destello cuando lo tenemos en pantalla, si es para subirlo es bueno, pero a veces cuando se imprime, al usar ese tipo de degradados, se ve muy mal. Esa herramienta yo nunca la recomiendo. Porque después vamos a ver, aparte cuando veamos Photoshop, nosotros vamos a poder hacer nuestros propios tipos de destellos. Entonces, lo que vamos a hacer, sí, se puede configurar, ¿sí? Hay una forma de configurarlo, después le voy a mostrar, creo que está en el material. Si quiero, por ejemplo, combinar, lo que usamos es el buscatrazos, que también van a tener un ejercicio de buscatrazos. Yo le voy a dejar un ejercicio extra, que para los que lo quieren hacer, ¿sí? Un archivo que ustedes pueden
tratar de igualar las formas. Que es ventana, busca trazos, ¿sí? Yo le voy a abrir. El buscatrazos lo que me permite hacer es combinar formas, ¿sí? Tener dos figuras y lo que hago es, si las quiero convertir en una, en dos, las puedo dividir. Yo puedo empezar a trabajar y a deformar las figuras básicas, ¿sí? A partir de una forma básica, yo combinándolas con otras, siempre funciona en base a dos o más formas, ¿sí? Entonces yo puedo tener dos formas diferentes y combinarlas. Acá tengo modos de formas y buscatrazos. Entonces, el modo de forma siempre me va a dar como resultado una sola figura. Entonces, si yo tengo el modo de formas y pongo unir, lo que me hace es me va a unificar las figuras, ¿sí? Entonces ya es una sola, se convirtió en una sola figura, me las unificó. Entonces, cuando veo la composición, ya tengo la combinación entre esas dos. Lo del material complementario, Javier, no, es libre. ¿Sí? Hasta por lo menos antes de la unidad 4, ustedes deben hacer todos los entregar todos los ejercicios, o la mayoría de los que puedan, ustedes pueden hacerlo. ¿Sí? Por eso, cualquier cosa prueben, así en la próxima clase aparecen las dudas y ahí se van sacando todas las dudas que puedan. Siempre en los foros, siempre es esos ejercicios que están en los PDF y en los que yo les voy dejando, siempre compartan en el foro, directamente, ya se sube. Y yo los voy revisando. Sí, esos que son los ejercicios. Ustedes, como les dije el otro día, los ejercicios con notas son 3. La actividad, el cuestionario y las 2 actividades integradoras que vamos a tener. Al final de la unidad 4 vamos a tener una actividad con un diseño específico que yo les voy a pedir a través de el Illustrator. Primero y después vamos a ver con Photoshop. Esas van a tener nota, van a tener un tiempo límite, ¿sí? Una semana como para entregar. Estos ejercicios de que están en los foros, más que nada son como para que generen las dudas en las clases, ¿sí? y sea dinámica, ¿sí? Porque si no yo estoy solamente mostrándole cómo es la herramienta, me escuchan y a veces queda lo primero que mostré, termino olvidando. Entonces la idea es que ustedes antes de la clase, si pueden probarlo mejor, y si no en la próxima clase me siguen preguntando sobre estos temas que yo vi. Los formatos es libre, puede ser en Illustrator o puede ser en un JPG. Recuerden siempre archivo, exportar, y ahí lo voy a exportar como y ponen JPG. Así, si ustedes ven que les tengo que ver en determinado objeto, que quieren que lo revise bien cómo está conformado, me lo dan en Illustrator, porque si no en JPG yo solamente veo la imagen. Entonces lo que hacemos es, selecciono estos dos y puedo usar el cortar, ¿sí? El corto menos frente, entonces ahí ven, yo ya tengo la combinación entre un objeto, una parte redondeada y una parte recta, ¿sí? Entonces se solía usar esto antes, después apareció esta herramienta de los círculos. Entonces lo mismo, con estas herramientas, lo que hace el buscatrazos, muchas opciones, esto es cuestión de probar y cuál es la herramienta. Si ven, prueban uno, no es lo que yo buscaba, control Z, prueban el segundo, no es, control Z, prueban este, a ver si hasta que encuentran, después ya van a saber más o menos cómo reacciona cada herramienta. Entonces, van a ver que en este menos frente es cortar. Siempre corta, el de arriba siempre corta el de abajo. ¿Sí? Entonces la posición de los objetos siempre va a tener un resultado diferente. Si yo pongo este objeto, lo pongo encima, ahora la misma herramienta que apliqué antes, de menos frente, reacciona diferente, porque siempre el de arriba corta. Yo tengo 2 objetos, ahora tengo 3 objetos. Este quedó por debajo, entonces yo presiono en menos frente, ¿ven? Por eso, siempre los modos de forma me dan un solo resultado. Los cortantes desaparecen y solamente me queda el resultado, ¿sí? Entonces siempre el de abajo es el único que se corta y el resto solamente se desaparecen, cortan y desaparecen. En cambio, en los buscatrazos me dan, el resultado me deja objetos combinados y agrupados. Por ejemplo, el cortar, hago un clic, por defecto desaparecen el color de líneas, que la puedo volver a poner, ¿sí? Ahí volví a ponerle el color de trazo. Entonces, ahora yo muevo el lugar
dio el mismo resultado que menos frente, pero los originales, los cortantes, me quedan. ¿Sí? Me quedan. A veces, dependiendo qué forma, me queda todo agrupado. O a veces no. ¿Sí? Yo ahí puedo tener las dos formas originales que cortaron y me queda el resto que no se cortó. Y lo mismo con las otras herramientas. Puedo ir combinando formas. ¿Sí? En este caso divido. Y ahí me lo divido en tres. ¿Sí? Es totalmente diferente a los resultados que me da acá. Acá yo tengo un objeto, otro objeto y el que se combinaba entre los dos me dio un objeto nuevo. ¿Sí? Con este ya puedo empezar a crear formas totalmente nuevas y diferentes a las formas básicas. Después en la próxima vamos a ver cómo crear figuras totalmente a partir de cero. ¿Sí? Haciendo solamente un clic ya creo un punto de ancla para darle otra forma diferente. Esto lo vamos a ver en la próxima, porque es una herramienta que más se usa, pero es una de las más complejas de usar. ¿Sí? Porque me permite otro tipo de formas más orgánicas. Estos, la mayoría son formas geométricas, puedo trabajar, pero son útiles para que, para después cuando veamos todo lo que es organizar, centrarnos, todo eso lo vamos a ir viendo. Juan, sí, directamente cuando tienen una duda, no es mostrar un trabajo, pongan en mayúscula duda y ahí ya directamente yo contesto. Así pueden, yo siempre digo que compartan el foro porque quizás algún compañero tiene la misma duda o después más adelante aparece la misma duda y lo redirijo directamente al foro. Sí, compartan lo que ustedes quieran. Por eso, estos ejercicios que están en los PDF no son obligatorios, pero siempre recomiendo que los hagan. ¿Sí? Para que aparezcan las dudas, se vayan sacando todas las dudas antes del trabajo integrador. Así en el trabajo integrador, para que no pregunten cómo se agrupa un objeto. ¿Sí? Entonces, si lo podíamos haber solucionado antes, aparte es algo importante, ya, si están haciendo un trabajo paralelo, ya lo pueden ir solucionando. ¿Sí? Bueno, en la próxima seguimos viendo que todavía no nos quedaron unos temas de alineación y eso, pero lo vamos viendo de a poco. Igual antes, vamos a tratar de ver todos los temas antes del trabajo integrador, así ya no quedan dudas. ¿Bien? Claro, yo no estoy dentro del grupo de WhatsApp, ¿eh? Yo dije que estoy enterado, pero no estoy. Así que si hacen una pregunta o algo, yo nunca me voy a enterar. Yo no puedo, como docente, no puedo ingresar a los grupos de WhatsApp. Así que, por eso, siempre pregunten en el foro. Todo lo que quieran que le conteste, pregunten, siempre mándenlo al foro. Sí, porque pasó una vez que alguien pensó que yo estaba en el grupo de WhatsApp y se quejó porque yo no le contestaba, pero las preguntas las estaba haciendo en el WhatsApp y yo nunca supe. ¿Sí? Eso quédense. Sí, en el tema de tablas, sí, girar todo lo que sea por objeto es exactamente igual. Eso está bueno. Menos mal que me preguntaste porque esta es una duda que se suele usar. Esta es otra también, forma parte de la imagen que ustedes tienen que crear, la cuadrícula rectangular. Después en la próxima vamos a ver bien lo que son el tema de ver, lo que llaman cuadrículas, ¿sí? Que nos sirve para organizar, que eso con la pluma lo vamos a usar más que nada. La cuadrícula funciona exactamente igual. Las teclas de las flechas del teclado, hacia arriba sumo columnas o resto, y hacia los lados sumo, hacia los lados sumo o resto filas, columnas, y hacia abajo, hacia arriba, sumo filas. ¿Sí? Entonces van a tener no me acuerdo cuántas filas y columnas tenía la figura, entonces lo arman, con el shift mantienen para que sea cuadrado, ¿sí? Entonces ahí le bajan la cantidad, entonces mantienen el shift, sueltan. Siempre selecciono el objeto, acá arriba o acá, ustedes le pueden poner un color.
Después, con las herramientas de modo de formas, por ejemplo, que no es lo que van a tener que hacer, bueno, cuadro por cuadro, hacen lo mismo. Si no, hacen un solo clic, ¿no? Así, un solo clic, le ponen el tamaño que ustedes quieran. Los tamaños de las imágenes no hace falta que sean iguales, ¿sí? Después vamos a ver en la próxima cómo tener una imagen de referencia para poder copiar exactamente los tamaños. Pero acá para el robot puede ser el tamaño que ustedes quieran, el color de trazo que ustedes quieran y los tamaños de trazo. Entonces le ponen 10 por 10 centímetros, ¿cuántos? 4 por 4. ¿Le dan OK? Y ya tienen la forma. Acá me dice, sí, era 3 por 3 porque me suma, no son las columnas, sino las líneas las que me suman. Entonces, ustedes después le pueden poner un color, ¿sí? Le ponen un color general. Siempre por defecto viene un solo color para fondo, porque es simplemente, si yo pongo desagrupar, en realidad son las líneas, son líneas separadas y sobre un fondo. Si yo, por ejemplo, selecciono todo y uso la herramienta cortar, ¿sí? Le vuelvo a poner los colores por defecto, ahora yo puedo clic derecho desagrupo, ahora yo tengo para darle un color diferente a cada. Esto igual en el robot no lo tenían que hacer, pero si ustedes en algún momento quieren hacer una plantilla, lo pueden hacer. Y después esto es a partir de un objeto cuadrado, por ejemplo un cuadrado o un rectángulo, después hay una forma de dividirlo como una tabla. ¿Sí? Este modo de forma les va a permitir siempre ir cortando. Fíjense que no esté agrupado, porque también les puede tomar el grupo, se los puede tomar como un objeto entero. ¿Sí? Entonces, fíjense cuando aplican el buscatrazos, qué es lo que quieren hacer y qué resultados da. ¿Sí? Siempre es el control Z lo van a usar mucho. Siempre van a probar, los que no les gusta, prueban de lugar, control Z, vuelven al punto. Shift control Z, vuelven a la anterior, ¿sí? Deshace y rehace. Sí, Juan, si se puede, usted, creo que tienen la posibilidad. Lo que les pido nada más que no lo tengan prendido todo el tiempo para que no se escuche todo el tiempo quizás algún sonido de fondo y así las clases quedan lo más limpias. Pero si ustedes quieren usar el audio, activan el micrófono. Cualquier cosa pregunten en sistemas, ¿sí? Como si no se los habilita, pero sí está permitido usarlo si quieren usar el audio. Ah, bueno, después, bueno, pregunten, quizás, no sé si lo habrán sacado. Antes algunos preferían hacer directamente las dudas, activaban el audio, activaban el micrófono y después me voy a fijar, a ver si lo sacaron o no lo sacaron. Pero cualquier cosa, después Bueno, después voy a averiguar. Quizás lo hayan ahora deshabilitado por alguna razón, quizás en una clase pasó algo. ¿Sí? Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Igual si quedan algunos temas que quieren, me preguntan en el foro y si no, en la próxima clase seguimos con los temas. Sí, sí, eso lo vamos a ir viendo. Ahora estamos viendo las herramientas y después vamos a ir viendo el tema de, una vez que ya tenemos cómo armar elementos, ya ahí vamos a ir viendo el tema del diseño en general, ¿sí? Vamos a ver algunos temas, no todo, porque es una gran cantidad, pero por lo menos para tener un criterio a la hora de un diseño, ¿sí? ¿Qué es lo que se va a basar el tema del trabajo integrador? Ahí nos vamos a enfocar más que nada en el diseño. Por eso quiero que se saquen todas las dudas con respecto a las herramientas para que eso no sea una traba del diseño que ustedes después quieran hacer. ¿Sí? Que nos enfoquemos más en el diseño en sí, que ahí en el diseño en sí, cada uno va a elegir el tema del diseño que quiere hacer y yo los puedo ir ayudando individualmente a cada uno y tratar de orientarlos, ¿sí? Lo mejor posible. No, Santiago, siempre dejamos en estos casos en los foros es libre, pero después en los trabajos es una semana y después hay otra de recuperatorio, pero eso después lo vemos. Pero eso porque quizás hay muchos que hacen este tipo de cursos porque no lo pueden hacer, aprovechan los fines de semana para entrar directamente. No todos pueden estar el día a día. Bueno, saludos a todos. Cualquier cosa, seguimos en el foro.